Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Módulo Protección Internacional en materia de derechos humanos. Reto 5. Criterios del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Asesor, Dr. Miguel Ángel Espinosa Arreola. Alumna, Dulce María Clemente Alamillo. Matrícula 22021-368. Fecha de elaboración 1 de mayo de 2026. A continuación, se analizará un caso y se dará la explicación de los hechos analizando ciertos aspectos específicos. El caso Radilla versus Pacheco versus México tiene como hecho central la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, ocurrida el 25 de agosto de 1974, en el estado de Guerrero, en el contexto de la denominada Guerra Sucia. Radilla fue detenido en un retén militar por elementos del ejército mexicano y trasladado a un cuartel. Desde ese momento se desconoció su paradero sin que el Estado proporcionara información sobre su destino u ubicación. A lo largo de más de 3 décadas no se localizaron sus restos, no se sancionó a los responsables y tampoco se llevó a cabo una investigación efectiva. La desaparición forzada fue considerada por la Corte como una violación continua debido a que sus efectos persisten mientras no se determine el paradero de la víctima. Además, los familiares sufrieron afectaciones graves a su integridad emocional por la incertidumbre, la falta de justicia y la impunidad. Explicación del proceso ante la Comisión Interamericana. El caso inició ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la siguiente manera: con una petición inicial en el 2001, enseguida con el informe de admisibilidad en el 2005 y el informe de fondo en el 2007, debido a que se violentaron diversos derechos humanos como la vida, la libertad personal, la integridad personal, las garantías individuales y la protección judicial. Asimismo, se emitieron recomendaciones al Estado, entre ellas investigar los hechos, sancionar a los responsables, reparar el daño, sobre todo a las víctimas, y la remisión a la Corte. Esto en el año 2008. El análisis de los razonamientos expresados por la Corte fundamentó varios aspectos y criterios jurídicos, entre los que destacan la naturaleza continua de la desaparición forzada. La Corte estableció que la desaparición forzada no es un acto instantáneo, es una violación permanente que continúa hasta que se esclarezcan el paradero de la víctima y los hechos. Esto permitió poder superar la omisión del Estado, el no querer admitir el hecho, y en segundo término, la responsabilidad del Estado por la desaparición forzada, la falta de investigación y la impunidad persistente. En tercer término, la violación de múltiples derechos humanos, como lo es la vida, la integridad personal, la libertad y el acceso a la justicia. La incompatibilidad del fuero militar. Uno de los principales razonamientos más importantes fue que el uso del fuero militar para investigar violaciones a derechos humanos es incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos. Los casos deben ser conocidos por autoridades civiles y esto responde a la falta de imparcialidad e independencia de la jurisdicción militar. Asimismo, destaca el control de convencionalidad. La Corte estableció que todos los jueces nacionales están obligados a ejercer un control de convencionalidad. Deben de interpretar las normas internas conforme a los tratados internacionales de derechos humanos. Este criterio es uno de los mayores aportes del caso Radilla Pacheco. El siguiente aspecto es la obligación de adecuar el derecho interno. La Corte concluyó que México incumplió con el artículo 2 de la Convención al no adaptar su legislación para prevenir y sancionar adecuadamente la desaparición forzada. Y como último término, el derecho a la verdad, pues se reconoció el derecho de los familiares y de la sociedad. En conclusión, la sentencia del caso Radilla Pacheco versus México es un referente fundamental en el derecho internacional y en los derechos humanos, ya que consolidó la figura de la desaparición forzada como una violación continua a los derechos humanos, limitó el uso del fuero militar y estableció el control de convencionalidad. Finalmente, doy a conocer las referencias, que es la bibliografía del caso Radilla Pacheco y los criterios y artículos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Queda a su disposición con sus pertinentes comentarios. Gracias.